Buenas noches. Entonces, ya les venimos a hablar sobre la adicción a los videojuegos. Nosotros decidimos dividir la charla de la siguiente manera. Entonces, inicialmente vamos a empezar hablando de lo que sería la neurobiología detrás de la adicción, hablando un poco sobre por qué son adictivos los videojuegos. Posteriormente hablaremos un poco de epidemiología sobre el problema actual con los trastornos de juegos de Internet. Pasaremos a dar unos ejemplos sobre cuáles han sido los juegos más adictivos. En los últimos años avanzaremos hablando de los criterios diagnósticos para el trastorno de juegos por Internet, especialmente los del DSM-5 y los del CIE-11, y últimamente hablaremos de lo que sería el tratamiento sobre las estrategias que se han implementado frente a este trastorno para finalmente terminar con una sección de preguntas. Entonces, iniciando con lo que sería la neurobiología detrás de la adicción, antes de empezar a hablar como de la fisiopatología de la misma, queríamos hablar sobre unos términos frente a este trastorno. Entonces, primero que todo, tenemos el término dado por la Asociación Americana de Psiquiatría sobre los trastornos de juego por Internet, el cual define este trastorno como un diagnóstico potencial donde existe un uso persistente y recurrente del Internet para participar en videojuegos, a menudo con otros jugadores, provocando un deterioro o un malestar clínicamente significativo. Igualmente, en la 11ª revisión de la Clasificación Internacional de Enfermedades, se planteó que un trastorno por uso de videojuegos era un patrón de comportamiento de juegos digitales o de videojuegos que va a estar caracterizado por la presencia de un control deficiente sobre el mismo, lo que va a aumentar la prioridad dada a los juegos sobre otras actividades, intereses y actividades diarias, y la continuación o intensificación del juego a pesar de la ocurrencia de consecuencias negativas. Entonces, ya pasando a hablar sobre los videojuegos más comúnmente conectados o involucrados en lo que sería el trastorno de juegos por Internet, vamos a encontrar que aunque hay múltiples tipos de videojuegos, estos 4 se han visto como más descritos frente a este trastorno. Entre ellos encontramos los role-playing games o juegos de rol, especialmente el Multiplayer Massive Online Role-Playing Game, el cual va a ser principalmente un juego en donde el jugador se va a meter lo que sería el mundo del juego a través de un personaje, el cual va a tener una historia y una historia y lo que sería como unos deseos y unos impulsos propios. En cuanto a este juego, los principales exponentes van a ser como League of Legends o World of Warcraft. Pasando a los otros, van a ser los juegos shooters o también conocidos como juegos de disparar, en donde lo que consiste es que el jugador va a tener como el único fin de derrotar a su oponente usando el uso de las armas que se leen a través del juego. Entre ellos encontramos lo que sería Call of Duty. Hablando de Multiplayer Online Battle Arena Games, va a ser ese juego en donde el jugador va a ser parte de un equipo, el cual va a tener como el único fin de derrotar al otro equipo y destruir toda su base. Entre ellos vamos a encontrar los juegos tan conocidos como Fortnite y Apex. Y el último va a ser el Real Time Strategy Games, que va a ser un juego de estrategia diferente a los juegos por turnos, en donde los participantes o los jugadores van a tener la oportunidad de desarrollar esa estrategia en cualquier momento del juego. Entre ellos, sus exponentes van a ser Iron Harvest. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con todos estos juegos? Estos juegos van a tener un potente mix de factores que lo que van a hacer es favorecer el desarrollo de este trastorno por juegos de Internet. Pero, ¿cuáles van a ser estos factores? Entonces, van a haber unos factores adictivos intrínsecos de los videojuegos que van a ser los siguientes: el escapismo, la socialización, la competencia y el grinding, los cuales van a estar interconectados entre sí. Cuando nosotros hablamos de escapismo, va a ser como esa capacidad propia que tienen los juegos de ayudar a las personas a, como su mismo nombre lo dice, escapar al jugar en este, escapar de su realidad y meterse a un mundo totalmente diferente. Igualmente también va a tener un factor de socialización en el cual, como nos dimos cuenta, hay muchos juegos que son multijugador, los cuales lo que van a permitir es que ese participante del juego socialice con más personas, no solamente de su ciudad y de su entorno, sino también personas desconocidas de otros lugares del mundo, incluso llegando a formar lo que serían grupos de juego, también conocidos como clanes, en donde el único fin es conectarse para jugar esos videojuegos. Este va muy relacionado con la competencia, ya que la competencia se ve dentro de estos mismos clanes, en donde uno solamente no busca, o el jugador no solamente busca colaborar en ese grupo, sino también competir entre ellos para ver quién es el mejor. Que se ha visto que estos dos factores adictivos de los videojuegos están muy asociados a que el jugador empieza a presentar lo que sería una presión social para jugar más y jugar cada vez mejor, para invertir más tiempo en este juego, ya que siente que tiene un deber con su clan de jugar y de jugar mejor cada vez. Y también vamos a tener el grinding, que va a ser como esa necesidad de estar jugando y mejorando constantemente y obteniendo recompensas y lo que serían premios dentro del juego, lo que va a
llevar que a largo plazo el jugador necesita invertir mucho más tiempo para conseguir todas esas recompensas que tanto desea. También van a haber unos factores de los videojuegos que van a ser más por parte del jugador que por parte del videojuego en sí mismo. Estos van a ser dos: una pérdida en la sensibilidad a los estímulos ambientales y como una alteración en la percepción del tiempo en relación con el procesamiento de recompensa. Cuando estamos hablando de lo que sería una pérdida de sensibilidad a los estímulos ambientales, a lo que nos referimos es cuando el jugador se encuentra jugando en el juego, se encuentra tan concentrado o tan inmerso en el mundo del juego que olvida totalmente los estímulos del mundo real. ¿Qué es lo que pasa? Que él va a estar tan conectado en la manera en la que transcurre el tiempo, en los ciclos de día y noche del mundo propio del juego, que se le va a olvidar el mundo exterior, se le van a olvidar o va a ignorar esos estímulos ambientales, los que son, por ejemplo, el estímulo ambiental de tener hambre, de estar cansado, de la necesidad de pararse e ir al baño, entre otros. En cuanto a la percepción del tiempo en relación con el procesamiento de recompensas, esto también se va a ver debido a la inversión dentro del mundo del juego, en donde el jugador se va a meter tanto en el juego que va a pensar que el tiempo transcurre de la misma manera que en el juego y no de la misma manera que en la vida real, por lo que la percepción del tiempo en comparación a lo que él se demora en jugar y obtener esa recompensa va a estar totalmente distorsionada. Continuando, se ha descrito que va a haber la presencia de comorbilidades psiquiátricas que van a estar asociadas a sus trastornos de juegos por Internet. No se tiene mucha literatura, pero lo que se ha estudiado son estas siguientes. Lo que se sabe es que la más asociada van a ser los trastornos depresivos, especialmente la distimia y el trastorno depresivo mayor, los cuales van a estar directamente relacionados con el trastorno de juegos por Internet. Incluso se ha dicho que el hecho de presentar un trastorno de juego por Internet va a ser un indicio de una probabilidad de una aparición de un trastorno depresivo en los próximos 2 años. En cuanto al trastorno de déficit de atención por hiperactividad, la impulsividad y los trastornos del espectro autista, lo que se ha visto es que están directamente relacionados. En un estudio que se realizó, un 22% de los pacientes que tenían trastorno de déficit de atención por hiperactividad también presentaban un trastorno de juego por Internet. Igualmente, el rasgo de impulsividad se ha visto que es como un predictor de una probabilidad de desarrollar un trastorno de juegos por Internet en los próximos 2 años. En cuanto al trastorno afectivo bipolar, se ha encontrado que un 31% de las personas que presentan trastorno afectivo bipolar también presentan lo que sería un trastorno de juegos por Internet. Igualmente, el abuso de alcohol está asociado en un 13% con personas que desarrollan trastorno de juegos por Internet. La ansiedad se ha descrito que está asociada al desarrollo de trastorno de juegos por Internet, pero los hallazgos han sido un poco diversos, ya que hay algunos estudios que dicen que la prevalencia va a ser de un 4% y hay otros que la llevan hasta un 23%. El trastorno obsesivo compulsivo se ha desarrollado con un mayor riesgo para desarrollar trastorno de juegos por Internet. La lexitimia, es decir, pacientes que se les dificulta identificar las emociones que sienten, se han asociado en un 27% para desarrollar trastornos de juego por Internet. Y el trauma, especialmente adolescentes que han vivido abuso sexual, se han asociado con tener un riesgo elevado a desarrollar trastornos de juegos por Internet. Entonces, ya comenzando a hablar del modelo neurobiológico que se va a presentar detrás de la adicción, lo que se ha visto es que aunque el procesamiento del abuso de sustancias y de la tecnología digital estimulante se va a procesar de manera diferente a nivel del cerebro, estos van a estimular al final lo que sería el mismo sistema. Este sería el sistema dopaminérgico mesocorticolímbico, y es una disfunción en este sistema dopaminérgico mesocorticolímbico lo que se va a manifestar finalmente en una adicción. Entonces, ¿qué es lo que nos muestra esto? Que el paciente no va a ser adicto a una sustancia o a una actividad específica, sino que va a ser adicto a la respuesta cerebral que se encuentra asociada a la misma. En cuanto al modelo que se plantea para la adicción a los videojuegos, especialmente, el mejor modelo neurobiológico que lo describe es el modelo de procesamiento dual, en donde lo que se plantea es que van a haber dos fuerzas, el sistema reactivo o la red go, el sistema reflectivo o la red stop, los cuales van a estar en una disfunción. Entonces, ¿cuál va a ser el sistema reactivo? Ese sistema reactivo va a ser la red go, que se va a encargar como de todas esas recompensas inmediatas y va a estar mediado por las vías mesolímbicas y mesocorticales, especialmente el núcleo accumbens y el área tegmental ventral, los estriados y la amígdala. En cuanto al sistema reflectivo, vamos a tener una red stop que lo que se va a encargar es como de ese proceso inhibitorio al hacer proyecciones a largo plazo, y las estructuras involucradas en este van a ser la corteza prefrontal ventromedial, dorsolateral y la anterior singular. ¿Qué es lo que se va a presentar? Se va a presentar una disfunción en donde el sistema reactivo va a estar aumentado y el sistema reflectivo va a estar disminuido.
Esto también se ha visto de que en los cerebros de los adolescentes se va a presentar una disfunción entre ambos sistemas reactivos en comparación al cerebro de un adulto, lo que hace que sean más propensos los adolescentes a desarrollar lo que serían los trastornos de abusos por sustancias y los trastornos de adicción a los videojuegos. Entonces, hablando del sistema reactivo, lo que nosotros vamos a tener es un sistema dopaminérgico en donde el acto de jugar videojuegos lo que nos va a provocar es una liberación de dopamina a nivel del núcleo accumbens. ¿Qué es lo que se ha visto de esta liberación de dopamina? Que va a ser en igual magnitud de lo que sería la liberación de dopamina que se presenta al consumo de sustancias psicoactivas. En modelos animales se ha descrito que esta liberación de dopamina va a ser inversamente proporcional al tiempo que se pasa entre el inicio del comportamiento y la recompensa. Es decir, mientras más rápido se desarrolle la recompensa después de que yo empiece a jugar el juego, más dopamina voy a tener. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que esta fiebre de dopamina que se da en las adicciones no solamente va a depender de la magnitud de la recompensa misma, sino del tiempo que se demora a obtener esa recompensa. Pero, ¿qué es lo que nos va a llevar a la adicción? Entonces, al todas estas personas tener como una necesidad de tener cada vez la recompensa mucho más rápido para tener esa fiebre de dopamina mucho más grande, lo que nos va a llevar es una exposición prolongada y excesiva de esas recompensas inmediatas, que a la larga lo que nos va a provocar es una regulación a la baja o una downregulation de los receptores, tanto de dopamina como de glutamato en el núcleo accumbens. Y esto es lo que se va a ver asociado con lo que sería la tolerancia, la abstinencia y la búsqueda de una estimulación compulsiva característica de las adicciones. ¿Cuáles han sido los hallazgos en pacientes con trastornos de juego por Internet? Lo que se ha visto en muchos estudios es un aumento del volumen del núcleo caudado y del núcleo accumbens. Además, en unos estudios realizados a través de resonancia magnética funcional, lo que se ha visto es que va a haber una regulación a la baja de todos los receptores de dopamina a niveles triatriales. Lo que nos va a presentar es que en los pacientes que presenten este trastorno, especialmente los pacientes con un trastorno muy importante, van a tener una deficiencia de recompensa. Pero ¿qué va a hacer esa deficiencia de recompensa? Va a ser que estos pacientes o estas personas lo que van a tener es una disminución de la densidad de los receptores dopaminérgicos y a su vez van a tener una disminución de la respuesta fisiológica de recompensa frente a unos estímulos que sean distintos a los videojuegos. ¿Qué se ha visto? Que también hay unos polimorfismos, los cuales van a favorecer una disminución en la densidad de los receptores dopaminérgicos, los cuales hacen que sea como más probable que los pacientes presenten unos problemas con lo que sería la recompensa y a lo largo tengan un mayor riesgo para la adicción. ¿Qué se ha visto? Que lo más importante dentro de la fisiopatología de la adicción es hacer esa regulación a la baja de los receptores de dopamina estriatriales, los cuales es muy similar a la que se presenta en lo que sería la adicción a las sustancias psicoactivas, lo que nos hace hacernos la pregunta, ¿será que de la misma manera en la que en las sustancias psicoactivas esa regulación a la baja de los receptores dopaminérgicos es reversible? ¿Podría ser que en los casos de pacientes con trastornos de juegos por Internet también sean reversibles? Lastimosamente no se tiene suficiente información, pero se espera que sea un campo de investigación abierto. En cuanto al sistema reflectivo, lo que nosotros vamos a encontrar es que este es un sistema que va a ser descendente, el cual empieza en lo que sería la corteza prefrontal y lo que se va a encargar es de mandar una serie de impulsos de procesos inhibitorios por medio de las neuronas glutamatérgicas y esta va a ser el encargado de lo que sería la capacidad de resistirse conscientemente a los estímulos. ¿Qué es lo que se ha visto? Se ha visto que individuos que presenten discapacidad en el sistema reflectivo van a ser mucho más propensos a preferir lo que sería las recompensas a corto plazo en contraste con lo que serían las recompensas a largo plazo, ya que no tienen como ese proceso o ese estímulo inhibitorio que se presenta gracias a las proyecciones a largo plazo. Entonces, ¿qué se ha visto en los pacientes que presentan este trastorno? Que va a haber un aumento en la activación de las vías, tanto de inhibición como de funcionamiento ejecutivo y de memoria de trabajo. Pero esto no va a servir, ya que va a haber un fracaso en los procesos de autorregulación. Igualmente, en diversos estudios se ha descrito una disminución de la materia gris y la blanca de lo que sería la corteza orbitrofrontal y prefrontal, las cuales son fundamentales dentro de lo que sería ese sistema reflectivo. También va a haber una disminución de la materia gris en el polo frontal derecho, lo cual lo que nos va a llevar es a una activación del estriado ventral en reposo y también se ha visto que va a haber una actividad mucho más débil de toda esa corteza prefrontal dorsomedial al experimentar riesgo en estos pacientes. Ya hablando un poco del problema actual, como podemos ver en la gráfica de la izquierda, lo que vamos a ver son los principales mercados de videojuegos en el mundo, es decir, los países que más consumen videojuegos
según las estadísticas que se consiguieron en el 2021 y la proyección que se tiene para el 2025. Como nos podemos dar cuenta, los principales mercados o los principales países que consumen videojuegos van a ser China, Estados Unidos y Japón. ¿Qué podemos ver de característica en estos países? Son países en donde el individualismo y la competitividad parecen regir. Y lo que se ha visto es que en algunos estudios se describe que todos estos países que alientan a la competitividad, que son rasgos que se presentan en los videojuegos, van a ser mucho más propensos a consumir videojuegos. En la de la derecha, lo que vamos a ver es como la inversión que le hacen a la semana en cada uno de esos países para jugar videojuegos. Como nos podemos dar cuenta, nuevamente China y Estados Unidos están liderando lo que sería estas estadísticas con un consumo de 6 a 10 horas e incluso de más de 10 horas en el 26% de su población en el caso de China. Entonces, ya hablando de los trastornos de juegos por Internet, lo que nosotros vamos a tener o vamos a darnos cuenta es que la prevalencia exacta de este trastorno va a ser difícil de obtener. Esta puede variar ya que primero no se tiene un consenso específico de cómo clasificar ese trastorno de videojuegos. También se considera que puede variar tanto de grupo etario, de género, incluso por la cultura o la región donde se encuentra, porque estos van a tener como diferentes comportamientos específicos frente a lo que serían los videojuegos e incluso las redes sociales y el Internet. ¿Qué es lo que se ha visto? En un estudio que se realizó en el 2017, que se incluyeron datos tanto de los países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania, se indicó que se presentaba una prevalencia del 0.5 al 1% en aquellos que cumplían los criterios completos para el trastorno de juegos por Internet, según el DSM-5. Y de la misma manera se evidenció una prevalencia de 2.4% para aquellos que presentaban unos juegos potencialmente disfuncionales que podían avanzar a un trastorno de juegos por Internet. Igualmente se realizó otro estudio en el 2017 en donde lo que se evaluaba era el área geográfica y se evaluaba el uso de los videojuegos a nivel infanto-juvenil y a su vez la adicción a los videojuegos a nivel infanto-juvenil. Como nos podemos dar cuenta, nuevamente el área geográfica que tiene más prevalencia de este uso y abuso de los videojuegos es Asia. Finalmente, también vamos a ver una disparidad según el género, en donde en múltiples estudios se ha visto que es más prevalente en el género masculino. Es decir, los hombres tienden a asociarse mucho más con el uso de consolas y computadores y por ende mucho más a los videojuegos que las mujeres, mientras que las mujeres se asocian mucho más a lo que serían los smartphones y las redes sociales. ¿Por qué se cree que se debe esto? Se cree que se debe a los mismos papeles o roles sociales que se han esperado de los hombres, en donde se piensa que los hombres son más aptos para la competitividad y para los juegos agresivos, como serían en este caso los videojuegos, por lo que en algunos estudios llegan a referir a los videojuegos como juegos creados por hombres, para hombres, y que las mujeres, por sus mismas características sociales y su rol social como tal, van a estar mucho más asociadas a las redes sociales y a lo que sería el uso de los smartphones. Adicionalmente, se ha visto que en las mujeres hay mucha mayor prevalencia de una patología dual. Listo, entonces ahora vamos a empezar a hablar de ejemplos. Vamos a entender cómo este mundo de los videojuegos se ha ido expandiendo cada vez más. Este mundo no es nuevo desde la primera creación de un videojuego a mediados de 1940 y vamos a tener cuáles han sido los videojuegos más adictivos. Vamos a ponerle contexto a esto porque se está volviendo una problemática a la cual hay que tenerle el ojo puesto, porque ahora y no antes se han ido expresando esta industria como una posible problemática, como una adicción para personas jóvenes. Entonces vamos a remontarnos un poquito en el tiempo al primer videojuego considerado el videojuego más adictivo. Vamos a tener el Tetris, creado en 1984 por Alexei Pajitnov. Fue básicamente el primer videojuego considerado adictivo, fue el primer videojuego en alcanzar ventas a nivel mundial. Adicionalmente, fue un videojuego muy estudiado por diferentes facultades de medicina y psiquiatría a nivel pues europeo, en los cuales muestran que lleva a una actividad cerebral más eficiente cuando se está jugando el juego. Se ha utilizado como manejo para trastornos de neurocognitivos y trastornos de déficit de atención e hiperactividad, e incluso demostraron reducir la prevalencia de los flashbacks en personas con trastorno de estrés postraumático. Como segundo representante vamos a tener el juego de Nintendo Pokémon Rojo y Azul, producido en 1996 por la compañía Game Freak y publicado posteriormente por Nintendo. Se considera básicamente el juego
el primer juego en entrar a los Record Guinness o uno de los primeros en la categoría de mejor juego vendido RPG para la Game Boy y también mejor juego vendido del género RPG de todos los tiempos. Básicamente ha sido un juego que desde su nacimiento lo hemos podido ver a lo largo de nuestra historia. Muchos de nosotros crecimos con este juego ya actualmente en su 18ª generación. De tercera parte vamos a tener el juego más conocido de todos los tiempos, el juego más icónico, no hay una sola persona en la Tierra que no vea a este personaje y no lo reconozca, Super Mario Bros., la primera edición o la primera parte del juego, publicada en 1985 por la compañía japonesa Nintendo, fue reconocido en 1999 como uno de los mejores juegos jamás creados, también el juego más vendido de todos los tiempos, y el Super Mario 64 es considerado también la joya de la corona. Básicamente se le atribuye también la revolución del género de juegos de plataformas en los videojuegos, y no solo esto, se le atribuye el hito tecnológico de haber sido el juego que pasó del 2D al 3D. Pero saliendo un poquito, desempolvando un poco estos videojuegos, vamos a hablar de la actualidad. Estamos en la era de los computadores, que es en lo que se concentran más los gamers ahora. Vamos a tener el primer juego representativo, World of Warcraft. Es un MMORPG publicado, bueno, hecho en 2004 por Blizzard Entertainment, cuyo DLC en 2011 fue el juego para computador más vendido. Continúa siendo con mucha gran diferencia el juego en línea por suscripción más vendido de todos los tiempos y también con mayor registro de usuarios, manteniendo su récord Guinness al día de hoy. El segundo representante que vamos a tener es Minecraft, hecho en 2011 por Mojang Studios y fue comprada en 2014 por el grande de la tecnología Microsoft. Básicamente su adictividad radica en que puedes pasar horas construyendo lo que quieras. El juego tiene una mecánica muy simple, pero permite que el jugador decida básicamente qué quiere hacer en la historia, el tipo de modalidad que quiere utilizar, y permite además grandes niveles de concentración cuando se hacen tareas, digamos, dedicadas a un objetivo dentro del juego. El tercero va a ser Grand Theft Auto 5, perdón, básicamente hecho en 2013 por Rockers North Studios. Básicamente fue el juego más cotizado de la historia. A las 24 horas de su lanzamiento generó más de 800 millones de dólares solamente sus primeras 24 horas, convirtiéndose en uno de los productos de entretenimiento más rentable de todos los tiempos. Un estudio publicado en 2018 ya menciona una venta aproximada desde su lanzamiento de 6.000 millones de dólares. Y por último, vamos a hablar de otro MMORPG llamado League of Legends, mencionado previamente por mi compañera, publicado o bueno, creado en 2009 por Riot Games, quien actualmente se considera el juego en línea con mayor número de suscriptores a nivel mundial. Y básicamente de él es en quien nos vamos a concentrar, cómo este videojuego ha influido en básicamente todo y ha arrasado con todos los números y con todos los récords desde básicamente su creación en 2009. Básicamente su impacto a nivel mundial va a radicar que es un juego con alta competitividad, siendo uno de los juegos más populares de los deportes electrónicos. Le confieren sus características primordiales adictivas que mencionó previamente mi compañera. Los tiene prácticamente todos, tiene trabajo en equipo, tiene una asignación de roles, tiene una ganancia de recompensas y obviamente tiene la parte de la competitividad, generando básicamente que en 2019 su final mundial, la final de equipos mundial de League of Legends, fuera el evento en streaming más visto de todos los tiempos, con un total de 125 millones de views. Básicamente entre las plataformas de YouTube y Twitch. Vamos a tener que el 24 de agosto de 2020 también hizo una alianza junto con Spotify para formar una asociación oficial de juegos de deportes electrónicos. Vamos a tener que adicionalmente rompió el récord de tener más millones de espectadores únicos con 100 millones para su mundial también de 2019, con 44 millones de personas viéndolo al mismo tiempo y generando una ganancia mínima por cabeza de jugador de 2.5 millones de dólares. Básicamente un juego que está generando muchísimas ganancias. Vamos a tener que entre sus principales patrocinadores vamos a tener marcas como Mercedes-Benz, BMW, Mastercard, Louis Vuitton, entre otras marcas de
pues de alta gama, y que incluso el día 9 de noviembre del año 2021 la famosa empresa de correos de España generó un sello oficial dedicado a este videojuego, siendo el único videojuego en la historia en tener un sello de correos único para el mismo. Entre otras cosas, vamos a ver que este juego traspasó la barrera de los computadores, traspasó la barrera del gaming, y lo vamos a encontrar también en series como muchos otros hemos visto, que va a ser la serie de Arcane producida por Netflix, pues streameada el 2021 por primera vez. Vamos a tener que tener una gran influencia dentro de la música con dos bandas muy representativas. Tiene la primera una banda de hip hop y electrónica llamada True Damage, constituida por 5 campeones dentro del videojuego, una banda de K-pop también constituida por 4 campeonas del mismo videojuego, y una banda de rock metal denominada Pentakill, que también va a tener 5 campeones dentro del videojuego. Como podemos ver, este juego le gana con creces a muchos de los récords que mencionamos previamente. Vamos a tener otros videojuegos que son menciones honoríficas, que también llegaron a tener sus récords propios y que son muy importantes a lo largo de la historia. El primero es La Leyenda de Zelda, el segundo pues el juego de batalla en arenas Fortnite, ya mencionado también previamente, el Mario Kart 64, el juego de Skyrim y toda la saga de Sonic. Pero vamos a hablar específicamente con números, vamos a ver estadísticas. Esta estadística de 2020 nos muestra el número de jugadores en una hora que ha logrado generar, o sea, que se han registrado jugando al mismo tiempo. Podemos ver que League of Legends llega a la suma de 71 millones de jugadores al mismo tiempo en una hora. Vamos a tener que esta era la cantidad de usuarios registrados a nivel mundial total en 2013 para este juego. Actualmente ahora es el número de jugadores alternos que tienen solamente en una hora. O sea, podemos ver que derroca con muchas creces los demás videojuegos que salen en la estadística. Y adicionalmente vamos a ver cuáles han sido los videojuegos más vendidos por una fuerte diferencia, y aunque parezca extraño, el famosísimo juego de Wii Sports para la consola Wii de Nintendo fue el juego más vendido. Estos son estadísticas que, como podemos ver, se tomaron en cuenta hasta marzo de 2022, o sea, estamos muy frescos en esta parte, seguido por el Super Mario Bros., el Mario Kart, y básicamente, exceptuando a Tetris, casi todas son pertenecientes a Nintendo, siendo esta la compañía que más millones de dólares genera. Y esto es importante, ¿por qué? Porque hay que entender que en un contexto de pandemia, el mundo de los videojuegos fue una de las pocas industrias, y fue incluso la industria no médica que más desarrollo económico demostró. Las ventas se sumaron pues porcentualmente entre un 100 a un 300% en aumento, y vamos a tener que la consola más vendida durante la pandemia fue la Nintendo Switch también, pues obviamente obra de Nintendo. Ahora vamos a hablar de algunos factores de riesgo. ¿Qué características nos llevan a pensar que un paciente pueda ser candidato o pueda ser precipitado hacia una adicción a los videojuegos del Internet? Vamos a tener que ciertos rasgos de personalidad muy bien estudiados van a jugar un papel importante. El primero va a ser los rasgos de personalidad límite. ¿Por qué? Porque a estos pacientes se les permite un escape de emociones negativas a través de las representaciones dramáticas. Estos pacientes se van a ver muy beneficiados por los MMORPG, ya que permite básicamente escapar de la vida y tomar el rol de un personaje cuya historia, cuyas funciones ya están prescritas, no tienen que ser ellos mismos. Adicionalmente, vamos a tener la parte de las personalidades de tipo evitativas, ya que por lo mismo permite escapar a un ambiente seguro y anónimo. Estas personas no utilizan obviamente sus nombres reales, no es necesario conocer su identidad. Pueden ser completamente libres en un mundo que ellos prácticamente pueden controlar casi al 100%. Vamos a tener que los pacientes que también generan estas adicciones normalmente tienden a tener conductas agresivas, pobre ajuste social y conductas evitativas. Entre los factores psicosociales que vamos a tener en cuenta, el primero va a ser la no socialización, pacientes que tienen dificultades para la socialización, ya sea por un trastorno de base o simplemente un déficit en su desarrollo. Vamos a tener también una pobre red de apoyo y relación familiar. Muchos pacientes utilizan los videojuegos como un escape ante esa red negativa en las que el cual se ven expuestos muchas veces por problemas maritales entre los cónyuges o por mala relación con los hermanos, etcétera. Entonces toman los videojuegos como una forma de escape e incluso de relación. Muchas personas hablan de que sus clanes o sus equipos son su familia, entonces compensan esa relación deficiente que tienen de ese lado. Vamos a tener el pobre desempeño escolar, pues básicamente esto puede estar mediado por dos motivos. El primero, la adicción se interpone en el adecuado desarrollo de las actividades escolares, o por el contrario,
contrario, el paciente se siente o siente que su inteligencia no radica dentro de la parte académica, tiene una inteligencia más plástica, más creativa y encuentra que esta puede ser desarrollada con más facilidad dentro de los videojuegos que dentro de la academia. Vamos a tener que también el bullying es un fuerte factor de riesgo para que los pacientes se refugien dentro de los videojuegos y esto puede tener dos consecuencias. La primera, encontrar una red de apoyo anónima en la cual el paciente pues puede evitar todas las imperfecciones, todos los déficits por los cuales le hacen matoneo o bullying en el colegio y tener una red de apoyo, digamos, más anónima, más clara dentro de estos videojuegos, o por el contrario, pueden cambiar su rol del bullying a bully dentro de los videojuegos, pueden matonear a otras personas, pueden descargar toda su energía negativa de manera anónima contra las personas en línea. Y la última es la alteración del sueño, ya que muchos pacientes cuando presentan diferentes tipos de insomnio pueden gastar las horas nocturnas jugando videojuegos o utilizándolos como un medio para cansarse. Ya cuando hablamos para el diagnóstico vamos a tener que tenemos dos criterios importantes, los presentados por el DSM-5 y los representados por el CIE-11. Entonces, según el DSM-5, vamos a tener que esta se va a definir con un uso persistente y recurrente del Internet para participar a juegos, a menudo con otros jugadores. Estas van a provocar un deterioro o malestar clínicamente significativo que se van a evidenciar con 5 o más de los siguientes síntomas que van a estar presentes por un periodo mínimo de 12 meses, o sea, un año. Entre los síntomas que vamos a tener son la preocupación por los juegos, el paciente puede llegar a presentar estrés, ansiedad, pensamientos preocupantes sobre el juego, sobre las recompensas que debe conseguir cuando este no está en línea en el momento. El siguiente es el síntoma de abstinencia al retirarlo. Normalmente los pacientes cuando dejan de jugar por largos periodos de tiempo los videojuegos pueden empezar a presentar síntomas iguales a los que podríamos encontrar en una abstinencia por sustancias psicoactivas. El tercero es que genera tolerancia, como ya lo explicó mi compañera, el mecanismo y las redes neuronales implicadas en este proceso, pues vamos a empezar a necesitar aún más horas para conseguir esas recompensas y las descargas dopaminérgicas que van pues relacionadas a las mismas. Los intentos fallidos para controlar la participación normalmente los vamos a ver relacionados dentro de los padres. Esto María, lo van a influenciar, lo van a decir los padres principalmente, que han intentado quitar los videojuegos de forma X o Y María, ¿me al... escuchas? Sí, señor. ¿Cómo estás? No, quería hacer una pequeña aclaración. En Sí, cuanto a los síntomas de abstinencia, a tenerlo claro que a diferencia de las sustancias psicoactivas, los síntomas son propiamente psicológicos, no generan síntomas físicos como podrían realizar una abstinencia de alcohol, estimulantes, otros, ¿listo? Que pueden generar síntomas emocionales y psicológicos parecidos a algunos cuadros, es si se ha descrito. Bueno, listo. Gracias, doctor. Listo, entonces los siguientes síntomas que vamos a tener en cuenta por el DSM-5 van a ser la pérdida de interés a otras aficiones previas. Vamos a ver que el paciente empieza a desplazar actividades que previamente encontraba placenteras para dedicarse al videojuego, o también por esa disminución a los estímulos ambientales que ya habíamos mencionado también va a influenciar este síntoma. Se va a continuar su uso a pesar de los problemas asociados. El paciente va a empezar a presentar problemas escolares en relaciones familiares, sociales, amorosas por seguir jugando videojuegos, y aún así la persistencia va a continuar, o sea, el paciente no va a ceder en su adicción a los videojuegos. El uso de juegos para evadir un efecto negativo, como ya vimos en los factores de riesgo, muchos de estos pacientes se introducen a estos mundos dramáticos de fantasía, ambientes anónimos, controlados y seguros para escapar de básicamente su vida real. O sea, pueden ser síntomas depresivos, pueden ser problemas familiares, pueden ser problemas escolares, etcétera, pero básicamente los usan como un medio de evitación. Y finalmente vamos a tener en cuenta que ha puesto en peligro algo por jugar videojuegos. Normalmente vamos a ver que ha puesto en peligro su trabajo, ha puesto en peligro sus becas, ha puesto en peligro su rendimiento académico por seguir jugando videojuegos. Ya cuando hablamos para el CIE-11, vamos a tener que ellos los definen como un trastorno por uso de videojuegos caracterizado por un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente, los cuales van a estar representados por dos formas. Pueden ser en línea, o sea, los juegos en Internet, y fuera de línea, que es el uso de consolas. Y van a estar caracterizados por un deterioro en el control sobre el juego. El paciente no va a controlar cuando inicia, la frecuencia, la intensidad, la duración y la terminación
del juego en el momento. Él ya no va a tener control sobre estos factores. Vamos a tener un aumento en la prioridad dada al juego. Básicamente se va a anteponer ante otros intereses y responsabilidades que tenía el paciente en su vida diaria. Vamos a ver la continuación a pesar de las consecuencias negativas, como habíamos hablado previamente en el DSM-5. Muchos factores se van a ver arriesgados y el paciente no les va a dar importancia por continuar jugando. Vamos a tener un patrón de comportamiento de juego que puede ser continuo o episódico y recurrente. Y vamos a ver que tiene que generar, como habíamos visto, deterioro en otras áreas del funcionamiento, ya sea el área familiar, social, educativo, etcétera. Y también van a establecer el mismo periodo de tiempo, que es mínimo 12 meses o un año. Consideraciones que hay que tener en la historia clínica cuando abarquemos estos pacientes. Primero, el tiempo. Hay que tener en cuenta que la mayoría de estos pacientes van a minimizar su tiempo de juego y van a ser principalmente la red de apoyo, los padres o terceros que se relacionen con el paciente, quienes nos van a dar una cifra real del tiempo que está jugando el paciente. Vamos a ver también qué clase de actividades realiza el paciente en línea. Esto es importante porque, como vimos, los juegos tienen ciertas características que le dan esa forma adictiva y dependiendo de las actividades que haga el paciente, pues podemos relacionar o no también cómo se está introduciendo el paciente en este juego. ¿Qué otras áreas están involucradas? El rendimiento escolar, el patrón del sueño, las relaciones sociales, y esto es importante porque hay que establecer cómo era la vida real del paciente, cuáles eran sus actividades, cuáles eran sus interacciones para determinar el grado de deterioro real que están teniendo estos pacientes pues en las diferentes áreas de su vida. Ya cuando hablamos del tratamiento, tenemos que tener en cuenta que es una problemática real. Como podemos ver en diferentes noticias, la primera publicada por la BBC, tenemos un centro de rehabilitación que trata la adicción a los videojuegos como si fueran cocaína. Vamos a tener también una noticia del Tiempo que nos habla de cómo funciona una clínica también que rehabilita adictos a los videojuegos. Y por último, vamos a ver que ya en Reino Unido, país que se encontraba dentro de las estadísticas que vimos en epidemiología, va a tener ya la existencia de una clínica de rehabilitación. O sea, ya esto es un problema que lo están comparando con la adicción a las sustancias psicoactivas. Estamos viendo términos como adictos, como lo comparan con la misma cocaína. Entonces, básicamente hay que tener en cuenta que el tratamiento de la adicción de la Internet y a los videojuegos no está estandarizado, no tenemos algoritmos ya claros, medicamentos gold estándar, terapias que tengan mejor resultado que otras. Básicamente esto sigue siendo un mundo que se está descubriendo poco a poco, pero que independientemente existe una considerable necesidad a los servicios de tratamiento, como pudimos ver. Básicamente tenemos que en Estados Unidos la prevalencia de esta problemática oscila entre el 0.5 al 12%, mientras que países asiáticos como China, Corea del Sur y Taiwán tienen una prevalencia de 1.6 a un 13.3%. Básicamente hay que tener en cuenta que el tratamiento de las adicciones suele tener éxito en últimas instancias a pesar de que no tengamos algo completamente estandarizado. Entonces, ¿qué intervenciones específicas tenemos que hacer cuando estemos pensando en tratamiento? Las primeras dos son, ¿qué tan motivado está el paciente? Y aquí evaluamos, ¿el paciente llegó por su propio pie, llegó con una idea de recuperación o por el contrario fue llevado por su red de apoyo, fue obligado por los padres a buscar ayuda? Eso tenemos que tener en cuenta porque de eso también va a radicar el éxito del tratamiento. El segundo es entender quién es el paciente. No es lo mismo que nosotros tratemos a un niño a que tratemos un adolescente, a que tratemos a un adulto joven. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta los hitos del desarrollo que se están poniendo en juego en estos pacientes. No es lo mismo el hito del desarrollo escolar y social de un niño de 12, 13 años al de un adulto joven universitario, ¿listo? Entonces son factores que uno tiene que tener en cuenta y principalmente también la influencia de la red de apoyo que tenga este paciente, o sea, los padres. ¿Cómo influyen los padres en su relación con el hijo y por lo mismo en sus hitos del desarrollo? Como tercer factor importante vamos a tener los recursos. El paciente tiene la capacidad económica para pagar medicamentos, para pagar terapias personalizadas, terapias grupales, o si, por ejemplo, ese dinero no puede ser invertido en un manejo para el paciente, por el contrario, se necesitan necesidades básicas y hay que optar por otro tipo de medidas que sean más costo efectivas, etcétera. El cuarto va a ser el contexto evolutivo y psicosocial del paciente, lo mismo
¿Qué llevó al paciente a presentarse en ese momento? ¿Por qué ahora recibe tratamiento? ¿Por qué no lo recibió antes? ¿Por qué no lo recibe después? ¿Qué procesos están en juego del paciente? ¿Qué tensiones existen actualmente en la vida del paciente? ¿Hay problemas sociales, familiares, de relaciones, etcétera? Toda esta parte y el contexto evolutivo y psicosocial del paciente es increíblemente importante. Vamos a ver que también la reeducación familiar va a jugar un papel básicamente importante dentro de todo lo que sería el desarrollo de la terapia. Básicamente, ¿por qué? Porque la reeducación familiar es fundamental, ya que empodera a los padres para ayudar a establecer límites familiares y expectativas apropiadas. O sea, estas estrategias van a incluir establecer límites, manejo de tecnología familiar, horas en pantalla, modifican y controlan el patrón de abuso. También deben arreglar entre ellos problemas conyugales o de relación que puedan estar afectando de forma negativa e influenciando esa adicción a los videojuegos. Vamos a ver también la ganancia secundaria e inducción a otras actividades y premiar esas actividades que se hagan fuera de las pantallas, básicamente. Considerar todos estos factores que hablamos previamente nos va a llevar básicamente a la victoria, al éxito del tratamiento. Entonces, cuando hablamos de qué alternativas tenemos, vamos a tener que nos enfrentamos a dos, la farmacológica versus a la psicoterapia. En la parte farmacológica vamos a ver que hay múltiples estudios que probaron con diferentes fármacos psicotrópicos, principalmente fármacos que se utilizan para tratar la depresión o el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que como vimos en epidemiología y en patología dual, son dos de las patologías más prevalentes que vamos a encontrar con estos pacientes, y básicamente probaron dos medicamentos. El primero es el bupropión y el segundo el metilfenidato. El bupropión fue hecho en un ensayo de 6 semanas en 11 adultos jóvenes, básicamente en una muestra con solamente signos de Internet and Gaming Disorder, mientras que el metilfenidato fue un ensayo que se hizo durante 8 semanas en 62 niños, que reclutó una muestra con Internet and Gaming Disorder y trastorno de déficit de atención e hiperactividad. ¿Cuáles fueron los resultados? Ambos ensayos demostraron una disminución en los síntomas tanto en el Internet and Gaming Disorder y en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Pero se demostró también que con el bupropión vamos a tener una reducción de los síntomas en adultos jóvenes, además de que encontraron que los efectos se mantuvieron 4 semanas después del tratamiento. Por eso se le confiere, digamos, una ventaja sobre el metilfenidato. Por consiguiente, vamos a tener luego otro estudio, un tercer estudio que comparó la atomoxetina contra el metilfenidato, ambos medicamentos utilizados para tratar el déficit de atención e hiperactividad, y por ende reclutaron una muestra con el trastorno de adicción al Internet y esta patología. Que encontraron también que existe una reducción en los síntomas tanto del trastorno de adicción a Internet y a los videojuegos como en el trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Básicamente se descubrió que había una ventaja para el metilfenidato sobre la atomoxetina para mejorar los síntomas de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, y por eso se le confirió una mayor relevancia sobre como tal al metilfenidato. ¿Qué ocurre con esto? No tenían criterios de inclusión relacionados con los juegos, entonces este estudio cruzado tenía como unas comparaciones muy especulativas y no se tomó tanto en cuenta. ¿Qué pasa con la parte de las terapias? Vamos a tener que en la parte de las terapias hay dos grandes principalmente. La primera es la terapia cognitivo-conductual, que demostró una disminución en las horas de juego semanales de los pacientes y adicionalmente una disminución en la calidad y la cantidad de los síntomas. Vamos a tener que estas podían ser tanto en grupos como individuales y que normalmente se tomaban acciones de consejería, de psicoeducación, también en cómo entender situaciones de riesgo y en metodología de relajación. La otra que se tomó en cuenta fue la terapia familiar, que también demostró una disminución en la reducción de juego de semanales y de síntomas como tal. Vamos a tener que también trabajó la función y la cohesión familiar y incentivó la participación de nuevas actividades compartidas con la familia. Se trabajaron problemas familiares y de relaciones. ¿Qué se encontró al final con esto? Que la mejoría era normalmente notada realmente por los padres y no tanto por el paciente. Entonces, al final se dijo que algunos de estos estudios no fueron estadísticamente significativos y no mostraron resultados completamente claros. Otra metodología que se tomó en cuenta fue el campamento de autodescubrimiento. Este fue un campamento que tuvo una duración de 9 días. Se hicieron 14 sesiones de terapia cognitivo-conductual, 8 sesiones de asesoramiento personal, 3 conferencias médicas, un taller sobre los juegos y sus consecuencias. También se incentivó la participación de actividades no relacionadas a videojuegos, normalmente
principalmente relacionadas al trabajo en equipo y la socialización, y hubo una prohibición absoluta de dispositivos electrónicos. Básicamente, este campamento demostró una disminución significativa de los síntomas del Internet and Gaming Disorder y en el tiempo del juego, y mantuvieron una prevalencia de alrededor de 3 meses después de esta terapia. ¿Qué otras alternativas se han probado? Vamos a tener la automedicación, que es la medición del tiempo en pantalla. Básicamente es una forma en la que nosotros podemos registrar la actividad diaria y en qué la estamos gastando. Y otra forma que se probó fueron los cursos temáticos. Básicamente son cursos que utilizan el contenido tomado de estos MMORPG, que como vimos son los mayores representantes con los juegos con mayores características adictivas. Y un ejemplo es un curso de redacción y expresión oral que tomaron este contenido de cursos masivos. Básicamente lo que hicieron fue compararlo con un curso de educación general que no tenía esta temática y planteó la hipótesis de que al aprovechar el interés que tenían los adolescentes sobre estos juegos, se podían involucrar de mejor manera en tareas destinadas a mejorar la capacidad de escribir y hablar, y también podía reducir, por ende, la sintomatología de la adicción. Vamos a tener que participaron en diferentes tareas donde escribieron, hablaron sobre varios aspectos de un videojuego MMORPG que les gustara, principalmente World of Warcraft, pero al final las muestras no mostraron una diferencia significativa entre sus resultados, pero es otra forma que se había tomado en cuenta para manejar los síntomas. Finalmente, vamos a concluir la charla utilizando este mensaje: la gente tarda poco en juzgar, pero mucho en corregirse. Esto es una frase dicha por Ezio Auditore, el principal personaje de la saga de Assassin's Creed, del juego Assassin's Creed Revelations, publicado en 2011 por Ubisoft Games. Y vamos a tener que es importante, ¿por qué? Porque los videojuegos no están para satanizarse. Esto no es una charla sobre los problemas, sobre que dejen de jugar videojuegos, sino de entender de que tenemos que evolucionar al mismo tiempo que todos estos juegos lo hicieron. Ya vimos que los videojuegos engloban muchas áreas de nuestra vida diaria y tenemos que acostumbrarnos a eso. Todo en exceso es malo y han probado muchas veces diferentes teorías científicas para diferentes patologías, como en el ejemplo que les di del Tetris, que básicamente jugar videojuegos es beneficioso para la salud, pero cuando ya logramos traspasar ese exceso, ese criterio, ya podemos hablar de que tenemos una parte perjudicial en estas patologías. Entonces es importante no juzgar a las personas que tienen un trastorno de adicción a esto o que juegan videojuegos de manera continua o a altas horas, porque no sabemos lo que hay detrás, no sabemos por qué lo hace o qué factores de riesgo lo llevaron a inclinarse en esta tendencia. Entonces, con este mensaje abrimos ya el espacio para preguntas con el doctor. Muchísimas gracias. No, pues antes que nada, muchísimas felicitaciones. Me parece espectacular el empeño que siempre le meten en estos grupos de interés a los temas, a todo, y especialmente este tema que está en el auge ahorita y que entra, en algún momento entrar también, y está entrando desde la parte médica, desde la parte psiquiátrica. Ese es el futuro de algunas adicciones que podamos tener. Esa última frase que dices me pareció espectacular en el sentido de que todos de alguna forma buscamos en cierta medida cómo darnos un descanso de la realidad o cómo podemos salir, ya sea haciendo ejercicio, viendo un libro, saliendo con los amigos, jugando videojuegos, el uso de sustancias. Es una forma también de lidiar sobre la carga que puede tener en la realidad y todo esto lo que se lo genera. Más eso no lo convierte en una adicción como tal, el trastorno por el uso de los videojuegos, más si hay que tener ciertos factores, y hay que tener ciertas como peculiaridades, y que existen poblaciones de riesgo que puedan desarrollar un trastorno de uso, así como un paciente una persona puede consumir alcohol sin generar un trastorno de consumo, a otros que sí. Lo mismo funciona acá en esta medida, solamente que el consumo de sustancias lleva mucho tiempo en estudio y esto apenas está en el auge. Como aporte adicional quería colocar, pues eso primero, que es un trastorno que está, como dices, un trastorno potencial por DSM-5, más que ya por C11 lo acabaron de colocar hace poco, fue a principios de este año, finales del otro, si no estoy mal. Como colocaron en las charlas Victoria y Alejandra, tienen muchas características tanto neurobiológicas como semiológicas
que lo colocan a la par con el trastorno de consumo de sustancias y de otras patologías adictivas. A muchos profesionales les cuesta entender el trastorno por consumo, el trastorno por uso de videojuegos e internet, y no tanto la ludopatía, pero si lo vemos desde una perspectiva similar, desde una perspectiva paralela, son muy similares y tienen varias características que los ponen al mismo pie. Las señales ambientales, la rapidez, cómo se utilizan diferentes mecanismos y cómo lo que decías de las empresas han ganado mucho dinero aprovechándose de todos estos mecanismos neurobiológicos para utilizarlos. En cuanto al tratamiento, pues también que es una patología que está apenas estudiándose, más siempre como en el trastorno de adicciones tenemos unos pilares fundamentales que también se pueden aplicar en el trastorno por uso de videojuegos. Siempre recordar que es un manejo multimodal, donde tienen que estar a la par diferentes servicios, no solo psiquiatría, sino también psicología, terapia ocupacional, trabajo social, para realizar un manejo integral desde todas las partes, dar un abordaje individualizado para cada persona, ver si hay una patología o un trastorno psiquiátrico de base, así como el concepto que aplicamos de patología dual, de la coexistencia de un trastorno psiquiátrico con un consumo de sustancias, también se hace acá en las patologías, en los trastornos adictivos conductuales, que puede haber debajo, un TDAH, una depresión, trastorno de ansiedad, que llama también la similitud, que son muy comunes y prevalentes en otros trastornos de conducta, como por ejemplo la ludopatía. Son todas estas cuestiones que hay que tener en cuenta y prepararse. Este va a ser el futuro de muchos de ustedes y va a ser cada vez más frecuente menos frecuente que le llegue a una mamá, que le llegue a un adolescente que no puede dejar de jugar en su smartphone y que le está generando muchas dificultades. Nuevamente, muchas felicitaciones, chicas. Estuvo espectacular la charla. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, hay tres preguntas que llegaron por el chat interno del grupo, entonces pues las voy a leer para ver si de pronto el doctor nos podría ayudar a responderlas. La primera dice, tengo la siguiente duda. El uso de juegos o aplicaciones de celular como Tinder o Omegle, si bien tienen un enfoque en términos de socialización, ¿cuál sería la recomendación para padres y los mismos adolescentes sobre su uso sin satanizarlo o sin caer en la laxitud? Uf, pregunta importante. En cuanto al uso de las aplicaciones y de las redes sociales, las recomendaciones que siempre se dan desde la parte de psiquiatría infantil es que dar el acceso a la utilización de estos dispositivos ya cuando la persona tenga o el adolescente tenga una conciencia más o menos formada de cuáles son los riesgos, cuáles pueden ser las consecuencias de su uso y de su utilización. Aproximadamente se recomienda luego de los 13, los 14 años cuando hay una formación más adecuada para que puedan tener acceso a todas estas redes sociales, siempre en lo posible con la supervisión de los padres, estar pendientes de que no vayan a presentar como banderas rojas de que puede estar cometiéndose una problemática. Por ejemplo, tengo un uso excesivo de la aplicación, que pase la mayor parte del tiempo solo viéndose en la aplicación, que genere dificultades a nivel escolar o a nivel social, porque muchas veces confunden la parte de socialización bajo aplicaciones con lo de socializar. Las redes sociales, si bien permiten una disminución en la barrera de la comunicación, muchas veces no solamente se utiliza para socializar, sino que tiene otros objetivos que el adolescente puede estar buscando. Gratificación, escapismo, salirse de la realidad, estar en ambientes más seguros, mostrarse como él quisiera mostrarse en un mundo digital, a como lo hace en el ambiente real. Son todas esas cosas que toca ir viendo. Si está utilizando la aplicación para disminuir esas barreras o si lo está haciendo como un medio de escape. Listo. La siguiente pregunta dice, sobre el manejo de la adicción a a los juegos de Internet, ¿cuál sería el enfoque en casos de adicción a juegos de contenido para adultos o lo que ha impulsado en algunos países o culturas, por ejemplo, el hentai? ¿Se considera mayor la adicción al videojuego o al contenido sexual y cuál sería el mejor manejo? La verdad, no había escuchado como tal ese subgénero de los videojuegos. Sí he escuchado que pueden haber juegos propiamente para adultos, pero yo consideraría que el manejo del enfoque sería básicamente el mismo. Así como en adicción, pues no sé si por jugar un juego con contenido sexual o con contenido explícito aumente la probabilidad de adicción,
pero hagamos una suposición de que podría hacerse, el manejo integral no cambiaría. Es como en la adicción de ciertas sustancias, hay mayor riesgo de generar adicción, por ejemplo, heroína en comparación de otras sustancias, como por ejemplo la marihuana. El manejo integral y en general no cambia el enfoque que se le da, un manejo multimodal, psicosocial, etcétera, que se le coloca. Toca es ver cuáles pueden ser las particularidades por las cuales la persona está buscando eh, o que enganchado en este tipo de videojuegos, ya que no solamente puede ser algo adictivo, sino también podría ser algo de la parte sexual, por ejemplo, una parafilia o algún otro tipo de perversión desde lo psicodinámicamente hablando. ¿Listo? Listo. Nos quedan dos preguntas. La siguiente dice, en Japón, tras el lanzamiento de uno de los juegos de Pokémon, salió un nivel secreto llamado de Lavanda Town. Un nivel sin ninguna importancia en el juego, sin embargo, muchos niños tuvieron casos de autolesiones y suicidio atribuido a la banda sonora del nivel, cómo una banda sonora afectaría a un grupo de niños aparentemente sanos. En las adicciones a los videojuegos influye la música o la banda sonora y esta puede ser un desencadenante a considerar en patologías mentales. Siempre existe bastante polémica sobre si los videojuegos generan o exacerban conductas agresivas en las personas, y no ha sido la primera vez, ni creo que será la última vez que se coloque. Sin embargo, no se ha comprobado un estudio clínico como tal que el pie que los videojuegos pueden generar conductas violentas. Pueden haber muchos sesgos en las diferentes culturas, en las diferentes poblaciones. No sé en particularmente en ese caso del que me mencionas, me tocaría leer qué fue lo que sucedió, pero tocaría ver qué es lo que sucede con esos chicos. Sabemos que la cultura japonesa es muchas veces una cultura bastante reprimida y retraída, y que tiene muchas cargas, y que sea una forma, y que culpar a los videojuegos más que otros factores ambientales, pues siempre ha sido una forma de escapismo bastante factible en la sociedad. En cuanto si tiene alguna influencia en en las partes adictivas, recordar lo que nos mencionaba Alejandra al comienzo de la revisión, donde hay ciertas señales y estímulos ambientales que lo dan los videojuegos y que también lo dan otros trastornos adictivos de conducta, como por ejemplo la ludopatía. No sé si han ido a un casino, se han visto, pero por ejemplo todas las señales ambientales, todos esos sonidos, así como ocurren también en los videojuegos, en los smartphones, Candy Crush, todos estos tipos de videojuegos que son rápidos y que tienen sonidos muy suaves, muy rápidos, muy fuertes, que promueven como a que todo sea rápido, que todo sea rápido, que todo sea rápido, podría tener una influencia en enganchar a la persona y a producir y pues a dar pie al trastorno por uso de videojuegos. Listo. Y la última pregunta dice, debido a que este tipo de videojuegos están generando grandes ganancias económicas incluso para los jugadores, ¿qué tan sano sería que una persona decidiera dedicarse en su vida solo a jugar videojuegos, dado que esto le generaría una base económica para sostenerse? Tocaría ver esto, está en auge. Los esports, todo lo que están sacando, ya se está considerando el gamer que podría ser una profesión hacia futuro. Y no se podría patologizar el tener un trabajo desde este ámbito. Que pudieran tener riesgos asociados, por supuesto, pero no que porque te ganes la vida jugando videojuegos o ser streaming o participando en esos torneos, te genera un trastorno por consumo de juegos, no se podría decir. Por eso es que era importante a la hora de evaluar esos trastornos, cuál es el motivo por el que juega, cuánto tiempo le generan, qué es lo que hace, qué productividad le da, porque es diferente que estés trabajando a que estés por jugar o por un placer hedónico puramente. Así como no se puede hablar de un trastorno por uso de Internet a los chicos que están usando la computadora para buscar tareas, para aprender información, o por ejemplo, las personas que juegan póker profesional. Es un poco paralelo en ese sentido. Se tocaría ver cada caso en particular. Pues, claramente habría una exposición mayor a un ambiente que podría producir una patología, pero esto no es matemáticas, que uno más uno es igual a dos, no, también toca ver las características de la persona, toca ver los diferentes factores que puedan estar presentes. No sé si haya más preguntas por ahí en el chat.
No, ya no quedan más preguntas. Bueno, si ya no van a realizar más preguntas, nada más queda decirle muchísimas gracias, chicos, por su asistencia. Esperamos de verdad de parte de todos que esta charla haya sido de su interés, les haya parecido muy interesante y hayan podido pues resolver las dudas que tenían sobre el tema. Muchísimas gracias, doctor, tanto por la guía y la orientación para realizar esta presentación como su participación el día de hoy. La verdad, unas preguntas muy interesantes, muy particulares. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Listo, entonces para los miembros activos, el link de la asistencia ya está en el chat y la palabra clave es Eevee, el nombre del Pokémon Eevee. Siendo más, ya nos podemos despedir el día de hoy. Muchísimas gracias a todos.